Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde para la presentación del libro La extinción de la diáspora judía de Santiago Kovadló. Nos acompaña el periodista que ustedes todos conocen, Carlos Pani, y nos va a acompañar también el rabino Sergio Berman, que acaba de aterrizar, viene de San Luis y está llegando en 10 minutos. Así que nosotros le vamos a dar la palabra a Carlos primero, luego vemos cómo viene dándose la cosa. Y les quería avisar que a las 19 el autor va a estar firmando ejemplares en nuestro stand de Planeta en el pabellón verde. Muchas gracias, disfruten. Muy buenas tardes. Quiero agradecerles personalmente a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación y decirles dos palabras para luego escuchar a mis compañeros y luego cerrar este encuentro con una reflexión acerca del oído. Este es un encuentro que aspira a celebrar la posibilidad del pensamiento. La posibilidad del pensamiento es fundamentalmente la posibilidad del debate, de la interpretación, porque tal como yo la entiendo, la filosofía es un ejercicio esperanzado de la posibilidad del encuentro. Hay encuentro en la filosofía porque hay debate. Hay encuentro en la filosofía porque la filosofía quiere ser, tal como al menos la entendemos algunos de nosotros, la buena nueva de la interpretación. La interpretación es siempre una buena nueva, en la medida en que no se arrogue una lectura definitiva de las cosas. El tema de hoy, como cualquier otro tema que sea abordado desde una perspectiva filosófica que responde al espíritu del diálogo, no quiere tener la última palabra. Este libro no quiere tener la última palabra. Este libro quiere replantear la posibilidad de interpretar conceptos sobre los que ha caído desde hace mucho tiempo una significación congelada. De modo que fundamentalmente nos hemos reunido para conversar sobre esa posible interpretación de estos significados generables, de estos significados que cargan sobre sí, como todos los significados a veces cargan con esto también, el peso del prejuicio, el precio de una ilusoria inequivocidad. No puedo entonces menos que agradecerles a mis dos compañeros, al que ya está aquí, Carlos Pani, que ha leído los originales de este libro, al igual que el que no está aquí, pero que como el Mesías llegará. Me refiero al rabino Berman. A los dos les he pedido, como a otros amigos que también están en esta sala, que leyeran los originales de mi libro. Lo hice como cualquier autor que aspira a que sus lectores elegidos le permitan encontrar una imagen posible de aquello que él ha hecho. A medida que se escribe un libro, se ingresa en un laberinto que se va construyendo junto con el desarrollo de la posibilidad de salir de él. Es una paradoja, pero es así. Un libro es un laberinto construido por quien intenta, al hacerlo, liberarse de él. No sé si he salido de ese laberinto, pero sé que en el transcurso de su construcción, en el desarrollo de las ideas que pacientemente, como cualquier autor, fui tratando de encontrar, tuve la fortuna y el consuelo de encontrar compañeros de lectura, entre ellos, como les digo, Carlos Pani y Sergio Berman. De modo que mi agradecimiento de los dos, por lo que me brindaron con su lectura, por lo que me brindaron con la posibilidad de ser sumamente hospitalarios con mi libro y por esta oportunidad de acompañarme en la tarde de hoy. De modo que les cedo la palabra
a Carlos Magno. Bueno, muchas gracias, Santiago. Digo gracias en todo el sentido de la palabra, porque la invitación que me hace Santiago a comentarles a ustedes la repercusión que ha tenido este libro en mi lectura, o en mí a través de su lectura, me sorprende, porque me sorprende la suposición de que el proceso íntimo que supone la lectura y que supone el intercambio personal con el texto, que está hecho de las palabras que están dichas en el libro y que está hecho también de la resonancia que esa palabra tiene con otras palabras que uno ya trae dentro de sí, pueda servir de algo a otros lectores, que son eventualmente ustedes. Así que para mí es más que un reconocimiento, una sorpresa. Lo segundo que tendría que decirles es que no se queden acá escuchando el episodio y vayan a comprar el libro, porque van a tener una enorme satisfacción, no solo de carácter intelectual, sino también estético. Santiago, como todos ustedes saben, porque se relacionan con él más allá de cualquier trato personal que pueda haber de alguno de ustedes, a través de su escritura, tiene una escritura exquisita, pero en este libro yo creo que toca un récord en cuanto a la calidad de su prosa. Pero además se van a encontrar con un libro de una enorme profundidad política. Y un libro que es lo primero que me gustaría destacar, de una enorme valentía. Es la valentía de aquel que se anima a indagar sobre su propia identidad. A mi juicio no hay tarea que requiera más coraje que la tarea de sumergirnos dentro de nosotros mismos para poner en cuestionamiento lo que somos. Hecha esa tarea, cualquier acto de coraje es secundario o viene por añadidura. Me parece que el coraje que todos nosotros le reconocemos a Santiago, sobre todo en este tiempo en que nos toca vivir en la Argentina, es una derivación, tal vez en él involuntaria, de este hecho primordial, de este hecho fundamental, que está tan bien reflejado en este libro respecto de la indagación acerca de su propia identidad, en este caso de su identidad como un ser humano instalado en el mundo desde la perspectiva del judaísmo. Me gustaría tratar de contarles en primer término de qué estamos hablando. Este nuevo libro de Santiago Kovadlov no es un libro de historia, pero sí es un libro sobre la historicidad. En este sentido, habría que revisar si no es un libro de historia, si no es un libro de historia en un sentido mucho más profundo de la palabra, en el sentido en que la puede abordar la historia un filósofo, que es el sentido del que hablaba Borges cuando se refería a cuál era el principal problema de la filosofía. Borges decía que no hay problema superior en la filosofía que el problema del paso del tiempo que pasa y la identidad que perdura. Este es el problema central que trata, a mi juicio, la extinción de la diáspora judía. Es decir, ¿qué hay de lo judío que perdure en el proceso de transformación al que está sometido, como todo lo humano, lo judío? Partiendo de la base de que lo humano no se define por la determinación de una esencia, sino más bien por el despliegue de una historia. Quiere decir que el primer hecho inquietante es que Santiago se pregunta, reflexiona acerca de la identidad de lo judío como la identidad de algo que no está definitivamente
fosilizado, estabilizado, definido, sino como algo que está en transformación. Nosotros, buena parte de la calma, a mi juicio ficticia, que obtenemos en la vida, la obtenemos de fosilizar los conceptos, de no cuestionarnos acerca de aquello que nos rodea o aquello en lo que estamos instalados. Bueno, este es un libro que introduce inquietud porque estamos viendo a un hombre que se está preguntando por algo extraordinariamente relevante como es su propia identidad de judío y por lo tanto la identidad de toda una red de personas que están instaladas en ese horizonte. Esa transformación que detecta Santiago en un largo proceso de transformación que él lee históricamente, tiene que ver con un hecho central de nuestro tiempo, que es la creación del Estado de Israel. Uno de los temas centrales del libro, de las excusas a través de las cuales Santiago reflexiona acerca de lo judío, es la naturaleza, el sentido, la discusión acerca del Estado de Israel. Y de lo que esa discusión significa para la constitución de la identidad judía. Y él detecta que la creación del Estado de Israel, ese hecho político histórico, si ustedes quieren profano, ayuda a redefinir o obliga a redefinir el carácter de la diáspora. ¿Por qué motivo? Bueno, aquí es donde hace falta reconstruir cuáles son los conceptos de Santiago respecto de la diáspora, sobre todo el comienzo del libro, que ahí sí es un relato histórico en el sentido tradicional de la narración histórica. Santiago comienza explicando, comienza afirmando que la diáspora fue un fenómeno demográfico, no necesariamente negativo. Era gente que quería vivir en otro lado para ser más feliz en otro lado. Esto es central en la estructura de todo el libro, porque sin esta concepción va a ser muy difícil conciliar con las afirmaciones que él realiza al cabo de un largo recorrido a través de ideas que van rondando alrededor de este tema. Ahora, ese hecho demográfico, ese hecho migratorio, si ustedes quieren, cambió de significado a lo largo de la historia y sobre todo fue acuñado con un significado especial por la tradición religiosa, es decir, por la lectura religiosa del pueblo judío y sobre todo por la lectura religiosa de los maestros de la Torá, de los rabinos. Y eso que podía ser en un comienzo, desde la perspectiva de la narración histórica o de la perspectiva de los hechos, un simple hecho demográfico, un simple acontecimiento demográfico, se transforma en un hecho teológico, porque la diáspora es entendida como una suerte de castigo, como una penalización por las dificultades o las traiciones del pueblo judío a la alianza que tenía sellada con el Creador. Esa redefinición de la diáspora o esa lectura de la dispersión en clave teológica obliga también a redefinir la naturaleza del Estado como entidad geográfica o jurídica, porque también el Estado de Israel o la idea de Israel, la idea de Sion, en ese relato se sacraliza. Ahora bien, Santiago se detiene en este proceso hacia finales del siglo XIX. Y examina cómo esta visión de las cosas es sometida al proceso de secularización y de desacralización, sobre todo al que está sometida la cultura occidental. Y de esa desacralización devienen dos consecuencias principales. La primera es la desacralización de la idea de Israel, la transformación de Israel de ser la tierra prometida de la teología
o de una idea de la historia leída en términos de redención, a hacer la creación de un Estado como proyecto político. El otro dato que él detecta en esa cultura de fines del siglo XIX es una desacralización también de la comunidad judía en tanto comunidad religiosa. Es decir, el comienzo de una secularización que afecta a todo el pensamiento religioso y a toda la relación con la religión de Occidente, sobre todo de Europa, y específicamente lo analiza en el campo del pensamiento y la práctica religiosa del judaísmo. Quiere decir que la creación del Estado de Israel como hecho político redefine la idea teológica de Israel, la encarna en un hecho entre los hechos de la historia, ya no transhistórico, y a su vez obliga a redefinir la diáspora, que deja de ser un exilio. Yo creo que aquí está el problema emocional más importante en el que se encuentra quien piensa este problema, o el desafío emocional más importante, porque se está proponiendo a sí mismo un éxodo del éxodo. Es decir, la salida de un lugar que ya era salida, que ya era estar afuera. No sabemos hacia dónde, y probablemente no lo sepamos hasta el final. Supone romper con esta idea de la diáspora como condena, que está ligada, el libro no lo dice, a mí me gustaría escucharlo después a Santiago me gustaría escuchar qué piensa respecto de este costado, que es la diáspora en términos de culpa, y qué relación hay entre este final de la diáspora y por lo tanto la emergencia de un otro tipo de judío que él llama postdiaspórico, y la culpa, entendido la instancia postdiaspórica como la liberación también de un castigo, o la liberación de una lectura de la historia en términos de castigo. Este problema, Santiago lo examina con un método que a mí me resultó interesantísimo. Es una de las cosas que más me admiraron del libro. Ese método supone organizar una colección de doctrinas, de ideas, de visiones respecto de este tema que traté de describir, de este problema que traté de resumir para ustedes. Ese ordenamiento que supone el recorrido a través de una serie de autores es cronológico, es decir, es también la historia del problema, es una secuencia temporal que es susceptible de ser leída como la historia de un problema, y que Kovadlov lo expone de la siguiente manera: reproduce el pensamiento de cada uno de estos autores, Levinas, Rositzner, Goldman, Mizrahi, Finkelkraut, Jan Daniel, George Steiner, Rapkin, y después los discute. Parece sencillo, no es sencillo. Digamos, me parece que una de las virtudes más interesantes de estos textos es la capacidad que demuestra Santiago para ponerse en la cabeza de otros y para reproducir con una fidelidad intelectual sorprendente. Ahora voy a decir por qué sorprendente, ideas que no son las propias. Digo por qué sorprendente, porque cuando uno lo lee es tan fiel a los textos que después va a discutir que uno tiene la impresión de que está convencido por los autores a los cuales reproduce. Es casi la virtud del buen actor, que puede encarnar con su voz un texto que le es ajeno
con extraordinaria fidelidad. Y después los discute desde una perspectiva que voy a tratar de sintetizar para ustedes en un minuto. Yo vi ese ejercicio que tenemos en este libro, lo vi pocas veces antes. Recuerdo un libro de Perry Anderson que se llama Campos de Batalla, donde se reproduce el mismo método con similar maestría, que es la posibilidad de exponer objetivamente, haciendo un esfuerzo de ir hacia lo otro, de alteridad muy llamativo, ideas que no son las propias para después ponerlas en discusión. El problema de este libro, a diferencia del de Anderson, es que Santiago escribe también y uno ya, por ejemplo, muchos de estos textos yo no los había leído y ahora tampoco los quiero leer porque tengo miedo de que sean peores de lo que aparecen en este libro. Entonces prefiero recordar este recuerdo, verlos como lo vi la última vez, como debe ser. A partir de esta discusión, que es intrincada, que es densa, que es, como dijo el propio Santiago, laberíntica, hay algunas preguntas que aparecen obsesivamente, como pasa siempre en el pensamiento de Kovalov. La primera es si debe o no, ante el agotamiento de la diáspora, que es un agotamiento intrínseco, pero que está puesto de manifiesto por la creación del Estado de Israel, si debe o no reanimarse la tradición diaspórica. Es decir, si hay que hacer un esfuerzo, como por ejemplo propone Goldman, de reanimación de ese cuerpo muerto, insuflándole de nuevo determinados saberes que han sido abandonados, sobre todo del campo religioso. La segunda pregunta, a mi juicio, es la pregunta fundamental desde otro punto, no solamente desde la trama de problemas que analiza el libro, es si debe teologizarse, sacralizarse el Estado de Israel, que es otra forma de resolución del problema identitario que está planteado en el libro. ¿O habrá que fundar un nuevo judaísmo laico? ¿Y qué relación tendrá ese judaísmo laico con la tradición religiosa del judaísmo? Hay algunas respuestas a estas cuestiones en la lectura que hace Santiago de los textos que acabo de mencionar. La primera es una reflexión que aparece con motivo de los distintos textos, de los distintos autores con los que él dialoga respecto de la identidad del judío diaspórico, que está bastante cerca de ser una especie de pieza de museo. Es decir, un individuo ubicado en una especie de posición melancólica que, para decirlo en términos de Santiago, no necesariamente los términos que están planteados en este libro, se plantea problemas viejos o no logra actualizar su agenda de problemas. La segunda respuesta o la segunda pregunta que nos propone un itinerario de resolución de este problema que plantea el libro habla de un riesgo. A mí me parece que aquí hay un tema central muy importante al que Santiago vuelve, sobre todo en la discusión de los autores que más aprecia. Es evidente que hay autores con los cuales su disidencia, para cualquiera que conozca el pensamiento de él, va a ser para nada sorprendente. Pero hay autores que han influido mucho
en su concepción del mismo problema que él está tratando, como Levinas, por ejemplo, con lo que disiente por este problema que voy a plantear ahora, es el riesgo de convertir el mito en logos. Es decir, el riesgo de sacralizar una experiencia histórica, que es el riesgo de pretender una democracia fundada en verdades objetivas, el riesgo de sustentar un proceso político, de fundar un proceso político sobre un texto sagrado, que no es necesariamente o únicamente la Torá, puede ser la Biblia, puede ser el Corán, puede ser el Capital. Es decir, la idea de sustentar nuestra vida en común, no a partir de un conjunto de reglas de validez que constituyen un contrato, sino sobre la base de un criterio de verdad frente a al cual cualquier posición crítica debe ser suprimida, porque se convierte por definición en subversiva. Este es el problema a través del cual el libro de Santiago deja de ser un libro exclusivamente cifrado en la problemática de la diáspora judía y comienza a ser un libro que realiza lo que en el mismo texto aparece como la propuesta de Buber, es decir, lo judío como localización de una instancia, de un espacio, de una identidad a través de la cual concebir lo humano. En este sentido, lo que uno empieza a advertir cuando Santiago se plantea estos problemas, ahora voy a leer un parrafito, es que si no quedamos encerrados en la anécdota, todos somos herederos de la diáspora y todos estamos ante una gama de interrogantes que son los interrogantes que en la modulación judía él se plantea como judío postdiaspórico, pero que no son interrogantes que puedan ser encerrados solamente en esa tradición. En la discusión sobre esta contextura, sobre esta naturaleza de la democracia, que aparece en tensión con los que creen que, bueno, que Israel como hecho histórico, como Estado circunscripto a un determinado territorio, sistema jurídico, colección de personas, es la tierra prometida, Santiago plantea, sin embargo, democrática y medularmente entendida, la política es una confrontación perpetua con su propia insuficiencia ética. Es incapaz de superar en este orden y de una vez por todas las dificultades que constantemente ella misma promueve y enfrenta. Se diría que sus progresos son paralelos a la reconfiguración de sus pesares. La injusticia, el delito vulgar y el sofisticado, la acumulación desenfrenada de poder, la corrupción de la ley en manos de quienes la ejercen y deberían velar por su intendencia, también reactualizan sus formas para asegurar sus propios intereses. La democracia nunca deja atrás el escenario del conflicto, el territorio de su insuficiencia. Por mejor que sea su desempeño, los frutos de su acción no trascienden el plano de lo perfectible. El mal no desaparece con la vigencia del bien, porque lo real no se agota en el marco donde ese bien despliega esa momentánea supremacía. La lógica mesiánica y la lógica democrática son inconciliables. La primera se aferra a lo absoluto para abrirse paso en la historia. La segunda recurre a la historia para liberarse de lo absoluto. Yo no necesito hacer ninguna aclaración respecto de la actualidad de estas palabras. Esta lectura del corazón del problema político, que es el problema de la relación de la política con la verdad y con la ética, me parece que no está ajena al lugar y al tiempo en el que fue pensado este libro. ¿Sí? Santiago
piensa el problema judío, el problema de la identidad judía, instalado en un lugar de la dispersión que es la Argentina, y esta Argentina de este tiempo. Que él haya escrito este libro, cuando lo vemos a él, en compañía de Sergio también, interesado por las cuestiones políticas de la comunidad judía en la Argentina, y cómo la política afecta hoy a la comunidad judía en la Argentina, y cómo la obliga a replantearse determinadas formas de relación con el Estado y con lo público, me parece que no es ajeno a lo que está escrito en este texto, sino que puede ser muy bien una parte de su inspiración, más allá de que los problemas que se plantea acá Santiago, estoy seguro se los plantea desde chico. Y creo que aquí está el mensaje, y voy a terminar con esto, disculpen el tiempo que me he extendido, la riqueza de este trabajo para todos nosotros. La riqueza del trabajo de Santiago para quienes leemos la extinción de la diáspora judía en la Argentina de este tiempo. Esa riqueza tiene que ver con la valentía de la que hablaba en un comienzo. La posibilidad de animarse a pensar todo de nuevo. A cuestionar lo obvio. A pensar que lo que está ahí desde siempre puede no estar ahí. Y que eso depende de nuestra capacidad de interrogación, de nuestra capacidad para intervenir con esperanza, como decía Santiago, al encuentro de otros sobre la escena histórica, con nuestra capacidad para perder el miedo. Muchas gracias. Shalom Aleichem, Salam Aleikum, la paz para todos vosotros, Om Shanti, en paz, que podamos encontrarnos y celebrar momentos como la presentación de este libro. Me perdí el principio de la presentación de Carlos, pero la voy a recuperar de alguna manera, porque, bueno, empiezo con la paz, justamente porque nuestras tradiciones toman como saludo dar la paz, ¿no? Todas en realidad. Y uno no puede dar lo que no tiene, y lo que hoy menos tenemos, creo yo, es no solamente inquietud intelectual, sino esa falta de paz espiritual, donde todos, independientemente de cuál sea el desafío que nos plantea, no estamos en las mejores condiciones para asumir el tiempo y las circunstancias. Y lo digo justamente porque es como una continuidad, ¿no? Carlos no hablé para la presentación, tratar de no repetir algunas cosas, pero donde él justamente terminó es donde a mí me gustaría empezar. Este libro es un problema. Este libro es un problema. Y yo creo que hay que tomarlo en esa dimensión, porque más allá del privilegio particular, como yo siempre reconozco en Santiago un maestro, tuve la oportunidad, ¿no?, de leer el manuscrito y profundizar de alguna manera sobre lo que reverberaba. Porque acá hay ecos, hay un texto, pero hay ecos, y no es la primera vez que lo digo, simplemente ahora voy a referenciarlo a este libro. Santiago Kovadlov es un rabino. Yo con esa aseveración, que no es la primera, verdad, es sonroja, ¿no? Patricia ni tiene que hablar, es sonroja, pero esto tiene que ver justamente con la innovación y la novedad que el libro propone, donde justamente ya no soy yo ni un comentario, si quieren, elíptico, parabólico o simpático, sino que el mismo libro es el que le otorga ese estatus. El del rabino como maestro, como intérprete,
como quien no solamente tiene la vocación de impartir y compartir la ley, sino la imperiosa necesidad de interpretarla, porque sin la interpretación la ley pierde su espíritu. Y sin el trabajo permanente de interpretarlo y de volver a darle una potencia creativa donde el texto es nuevamente dado, el trabajo de la interpretación como hermenéutica de sentido, donde Santiago, además de rabino, es maestro de maestros, donde tiene, ¿no?, ese don y esa capacidad, ese talento, ¿no?, de la ingeniería, de la arquitectura y de las herramientas, donde toda prosa es en él poesía, permite justamente que las tres dimensiones del trabajo hermenéutico confluyan en una situación para mí paradigmática de cambio y de punto de inflexión que yo encuentro en este libro, que es preguntarnos sobre el pretexto, el contexto de este texto. Yo voy a tratar ahora de obviar el pretexto, porque entiendo que le corresponde, ¿no?, al rabino autor que nos cuente. Con Carlos ya compartimos la idea de que el contexto no tiene la idea de coyuntura aleatoria, sino que le aporta sentido a la interpretación. Y el sustrato que nos va a quedar a todos por igual, yo creo que como comunidad de lectores alumnos de nuestro maestro, es el recurso universal sobre el cual cada uno va a tener que volver en su propia lectura, más allá de nuestras contribuciones o aportes, que para nosotros, yo creo, con Carlos, son ofrendas de reconocimiento al afecto y al respeto que tenemos por Santiago. Nos pone a todos en la misma dimensión, que es: lean el libro y descubran ustedes cuál es el problema, porque este libro, que es un problema, solamente lo que está buscando no es resolverlo como una solución, sino justamente dejar abierto el problema. Es decir, abrir la pregunta para no sellarla con una única respuesta. Y que ese trabajo de la apertura es un acto generoso, amoroso, creativo, revolucionario, no confrontativo, sino de una evolución que hace al espíritu del humano justamente este arte, donde siempre somos llamados desde el origen a que nuestro destino no sea la linealidad de la acción compulsiva, sino justamente lo que nos hace humanos, que es tener conciencia en el punto de inflexión que permite la reflexión. Y para eso lo que hay que tener es utopía, es decir, horizonte que da sentido al viaje aunque no lleguemos, es decir, los valores, los ideales, pensamiento reflexivo para no actuar yendo todos juntos a un lugar donde nos llevan y no necesariamente donde queremos ir, un lugar que podemos soñar para realizar como proyectos donde nosotros de alguna manera no seguimos a alguien, sino que los liderazgos nos conmueven y nos convocan para que vayamos juntos a un lugar donde queremos ir, y fundamentalmente con los compromisos, ¿no?, que es justamente lo que yo creo que el libro va a proponer. Nadie puede leer este libro sin comprometerse, porque si no lo hace, entonces no lo lee. ¿No? Digo, no lo lee en el sentido profundo del término, lo lee. Lo lee significa acá, lo interpreta. Lo lee acá, el que lee este libro en realidad tiene que jugarse, tiene que fijar una posición. Y además, atravesado por el libro, no queda igual. Eso es lo que yo trato un poco de anticipar. No queda igual uno en el mismo lugar donde está. Porque es un acto, obviamente, de coraje y de valor, agarrar un paradigma ya cristalizado en un determinado lugar, donde nadie se quiere animar a ponerle a eso palabra, sino dejar el agujero o el vacío. Y bueno, Santiago es Santiago, y bueno, fue ahí a hacer lo que había que hacer. Y por eso yo lo planteo en este lugar, por el hecho del acto, yo creo, innovador, del punto de inflexión, donde este libro, por supuesto, no le voy a poner, si quieren, el estatus canónico de una Biblia, ni mucho menos, pero este es un capítulo del Talmud. Esto lo que significa es justamente el hecho de que el texto es una invitación a hablar con otros y mantener abierta la discusión, que tiene como sabiduría escuchar las voces múltiples de los que hablan a través del tiempo, que aunque parten nunca mueren, porque son invitados a la conversación que nunca quedó clausurada, sino siempre es invitada a una nueva reflexión. Y eso, justamente, además de ser muy, si quieren, judío,
es muy rabínico, pero es fundamentalmente muy humano, porque todas las tradiciones y todas las culturas son un aporte al humano en la expansión, en la conciencia, en el espíritu, porque se abren y no se cierran, porque entiende que lo particular es un camino hacia lo universal, pero que no se puede llegar sino a través de lo particular, que uno no niega ni renuncia, sino que transita con autenticidad, con originalidad, para abrevar las aguas, ¿no?, de ese océano donde lo humano se revela. Ahora, ya hice mi presentación. Ahora lo que tenemos que hacer es una pequeña lectura, siguiendo un poco la línea de Carlos. No voy a leer todo el libro, no se preocupen, pero es una pequeña lectura porque entendí también, yo voy a insistir sobre la idea que para mí esta presentación, este momento, esta mesa inclusive les digo parece un tribunal rabínico, ¿no? Un Beidín, somos tres. Por supuesto, el Beidín, ¿no?, la figura rectora de nuestro tribunal rabínico es Santiago. Les cuento lo que yo quisiera hacer fiel al texto. Primero quiero compartir una cita, luego quiero compartir con ustedes de lo que Santiago llama la cuestión, que sería plantear el dilema, los puntos donde está para mí claramente manifestado lo que él viene a plantear. Ya el recorrido de los pensadores y lo que aportan lo hizo Carlos, no hace falta, así que lo voy a obviar. Y algunas conclusiones, como dice Santiago, provisorias de su epílogo, que son, creo, aportes sustantivos para lo que viene después del libro, que es la conversación. Y voy a terminar con una cita, que no es mía, sino de Santiago. Les anticipé el programa, además porque llegué tarde. El libro se llama, para mí, La extinción de la diáspora judía en la continuidad del judaísmo. Sí, yo le agrego la última parte para un poco ponernos menos en la dimensión de angustia, ¿no? Uno lee el título y dice, chao, ¿no? La extinción. Pero el concepto de la extinción de la diáspora judía es un punto necesario, imprescindible que sea asumido para que hablemos ciertamente de cómo le vamos a dar continuidad al judaísmo. Y sale de la polarización lineal a la que tan acostumbrados estamos, de Israel diáspora, para hacer que síntesis. O sea, otra vez, todas las propuestas paradigmáticas que Santiago propone en este libro a la cuestión judía son 100% aplicables a la cuestión argentina. Todas. Es una buena idea haberlo planteado del judaísmo. Para mí. Es una muy buena idea. Porque si no, el libro sería un ensayo editorial de la política argentina y lo consumiríamos en la circunstancia de coyuntura en la que los argentinos nos encanta estar, porque nunca queremos ir a la profundidad de las estructuras ni reflexionar, porque nosotros confundimos noticias con actualidad de lo que son textos de estudios que deben ser los libros. A pesar de que acá tenemos dos maestros que usan los diarios para escribir fragmentos de libros. ¿Se entiende? Ahora se va a quedar sin papel, pero de cualquier manera lo importante en el disco de lo virtual es que está mezclado con un medio de comunicación, de actualidad, de novedades, de noticias, pero ustedes recorten y peguen, porque estas dos escrituras son libros, son fragmentos de libros. Ahora, este texto, que trae algunas cosas muy relevantes para mí desde el punto de vista de los judíos, trae una primera cita de David Hartman sobre uno de sus libros traducido al español, La tradición interpretativa, que plantea de alguna manera el origen del problema. Pero fíjense cómo es sumamente universal. Dice, mientras los valores compartidos por la sociedad judía estuvieron del todo claros durante largos periodos de la historia, hoy, por desgracia, no hay consenso sobre cómo el pueblo judío debe manifestar el Brit Yehud, la aspiración espiritual de sostener su pacto, dado el actual colapso de la tradicional sociedad judía. Y se pregunta Hartman, ¿es posible crear una comunidad de valores compartidos? ¿O el sentido de la comunidad de los judíos ha de limitarse a la lucha solo por su subsistencia?
subsistencia, ¿no? O comunidad de valores compartidos. Bueno, desde ahí este libro, para mí paradigmático, no se olviden que nosotros llamamos el pueblo del libro, porque en realidad somos el pueblo de la memoria, y el libro tiene un lugar sagrado, no como objeto, sino como acción de reverencia en el valor que tiene el estudio. Nos va a traer desde la perspectiva del rabino secular o laico, agrego el adjetivo simplemente para minimizar el impacto, ¿no? Que es Santiago, las dos dimensiones de su maestría y de su hermenéutica. Aquí hay un tema muy relevante, muy importante, y lo traigo sobre esa figura, que es, no nos olvidemos, que yo creo que ni siquiera Santiago es consciente plenamente de todos los atributos esenciales de la praxis rabínica que él porta, sin saberlo. Por el hecho de que nosotros obviamente tenemos estereotipada la figura rabínica con la religiosa. Es decir, obvio nada. Obvio nada. Justamente el libro pone de manifiesto que esa obviedad ya no es tal. Porque la religión tenía a los sacerdotes para la función. Y fue el cambio, como decía Carlos antes, de la coyuntura de la historia y de la acción por la cual algo que se extingue para la tradición judía es solamente un inicio de algo que debe ser recuperado y recreado, que nosotros migramos del sacerdocio del templo a la institución rabínica de ser maestros. Y el rabino no es el vicario, ni es el observante, es el maestro de una comunidad que sostiene la praxis. Ahora, que esa praxis fue religiosa, emblemática en un origen, ya quedó claro 2000 años después de que no fue solo religiosa, sino una civilización cultural que se transmite en el tiempo a través de un imaginario colectivo. Y la función de los rabinos, no importa de qué denominación, ¿sí?, fue mantener la comunidad como una comunidad de valores, en la maestría de enseñarles un camino, no por lo que él hace en su nombre, porque no hay ni intermediario ni mediador, sino desde la ejemplaridad de lo que tenemos que hacer juntos como comunidad del pacto. Acá, créame, hago una pequeña digresión, da exactamente igual si el pacto es la primera alianza o la segunda. No nos olvidemos que compartimos el mismo rabino revolucionario de entonces que fue Jesús, que hace exactamente el mismo trabajo de ser rabino y no desde el lugar de la religión, porque la religión de la que él viene y la religión a la que él va a ir no necesariamente pasaron por él. Dejo los puntos suspensivos porque para otra conferencia u otro libro. ¿Qué nos dice Santiago? ¿Por qué digo el rabino? Fíjense que el rabino se lo ve como el rabino de un templo, la religión, o se lo ve como el rabino peligroso en el Estado de Israel de la teocracia. Entonces, ni rabinos para los templos de la práctica religiosa, ni rabinos para la política de un Estado teocrático. Este judaísmo, ¿no?, post-exílico, el judaísmo que él representa como maestro, busca rabinos para las nuevas prácticas, maestros para una nueva interpretación, líderes para una alternativa que haga síntesis de los dos aspectos sin cancelar a ninguno. Y lo que se debe extinguir justamente es esa tensión ya negativa y destructiva para recrear una tensión positiva y creativa donde lo judío, en realidad lo humano, vuelva a cobrar la vigencia y la vitalidad. ¿Dónde estamos entonces si ya no estamos en la diáspora los judíos que no hemos optado por vivir en Israel? Pregunta Santiago. Y hace una aclaración. El abordaje de su libro privilegia un ensayo filosófico. ¿Qué quiere decir él, no? El gesto filosófico tiene como función preeminente la de reintroducir el efecto de la interrogación en el cuerpo de una certeza, de una respuesta consolidada que rige. Vuelvo sobre esto. Es muy importante, lo que él trata lo puede analizar desde lo político, ¿no?, desde lo académico, desde lo intelectual, y él lo hace desde el lugar donde tiene su smijá, su ordenación rabínica, filósofo. Lo hace desde la filosofía, y de la filosofía plantea la misión del filósofo, ya no del teólogo, ya no del estadista,
es abrir la pregunta, y donde hay una certeza, ir a preguntar por qué lo que decís que es, necesariamente es o puede ser de otra manera. Así dice en el libro: la filosofía es un acto interrogatorio. Pone en tela de juicio la legitimidad o la suficiencia del saber imperante. Al fracturar el cuerpo del saber vigente, devuelve sus contenidos al campo de lo problemático. Por eso les digo que él devuelve los contenidos al campo de lo problemático, y este libro no es una solución. Este libro es un problema. Bienvenido, ¿no?, este problema. Porque ya él va a plantear que la diáspora, a su entender, ya no lo es. No es un lugar. Como tampoco necesariamente Israel termina siendo el lugar donde todos los judíos optan por ir. Y a diferencia de plantear la centralidad con la periferia, hace un movimiento revolucionario y dice: todo es periferia. Todo es periferia. Ya no canoniza a Israel como un centro espiritual o geográfico, no por su convicción ideológica, sino por la necesaria interpelación que la realidad 65 años después ha demostrado, que si no todos están ahí, entonces ¿dónde estamos? Y él dice: no estamos ni ahí ni aquí. Estamos en el no lugar del desierto en el que emigramos hasta que volvamos a entrar a un lugar reconocido para que todos tengamos lugar. Para lo cual hay que liberarse de los nacionalismos y hay que liberarse de los guetos para habitarnos todos libres por lo que elegimos en lo que queremos ser, en el lugar donde estamos, sin renunciar a nada de lo que somos, aun cuando en el tránsito no lo podemos definir con la precisión que quisiéramos. Tenemos claridad de lo que dejamos y tenemos incertidumbre de lo que somos, pero no renunciamos hacia dónde vamos. Hago corta, esta es la introducción, el planteo. Todo lo demás está hasta la página, les digo ya, 18. El recorrido que Carlos también planteó, que me parece muy relevante, y yo se lo comenté a mi maestro, Rabino Kovadlov, sobre la idea de por qué la elección de estos pensadores, ¿no? Que antes Carlos los enunció, y cada uno tiene de alguna manera como un ímpetu, ¿no? No es toda la biografía, es una marca que hace, ¿no? Levinas, el desvelo de lo mesiánico, Rosich en la redención histórica del judaísmo, Nahum Goldman, el incierto porvenir de los judíos, Robert Mistrach, el mesianismo sin Dios, Alien Finkielkraut, sobre un judío sin consistencia, John Daniel, Adiós al judaísmo, George Steiner, Un horizonte sin luz, Jacob Rafkin, La palabra inequívoca, las ultras ortodoxias literales. Bueno, en esas cosas que él plantea, lo dijo antes Carlos, discute con ellos, muy interesante esa discusión, pero no es exhaustivo. Y Santiago le dice: yo no voy a hacer un recorrido exhaustivo de todos los pensadores, voy a tomar algunos que tienen que ver mucho con su pensamiento, con su manera de ver y entender, para acordar y para disentir. Aunque tengo que reconocer también que en esa extracción, no solamente de humanismo europeo y de impronta francesa, también veo la raíz psicoanalítica y lacaniana de Patricia. Ahí. Pero en ese comentario de dónde viene esa raíz de estos pensadores, me pareció muy relevante y muy importante que su recorrido no es académico ni exhaustivo, sino que es existencial y vital de sentido. Se para ahí donde duele, no donde se resuelve. Se para en el lugar donde hay que abrir y no donde hay que cerrar. Y dice cosas muy relevantes, pero fundamentalmente hago un párrafo de síntesis para que entiendan por qué toma la idea de que la diáspora se tiene que extinguir, no como lugar y como existencia, sino como paradigma, y la idea de Israel como un Estado que todo lo resuelve a la identidad judía también debe caer con esa visión de utopía. Esas dos cosas él las plantea y dice: entre la eternidad y la historia, el judaísmo de la posdiáspora ha elegido la historia.
lo decía Carlos también. La ortodoxia lo mira perpleja, no menos perpleja lo mira el sionismo. La primera porque entiende que esa disyuntiva es fatal para el judaísmo. El segundo, porque si coincide con el hombre postdiaspórico en la opción por la historia, no comprende por qué entonces no ha optado por Israel. ¿Se entiende, no? Esa tensión, esa disyuntiva. Entonces, si no es una cosa ni la otra, entonces, ¿qué es? Bueno, ese es el problema del libro. Y eso es justamente lo que lo hace tan apasionante, para que vayamos no nosotros a comentarlo, sino justamente juntos a leerlo. En esa lectura, que ahora de hecho suspendo, si quisiera, en este último párrafo de su texto, de esa idea provisoria de un epílogo que no es un cierre sino un comienzo, leerles esta pequeña cita o párrafo, para mí determinante, y acá está la evidencia. Patricia, acá quedó la evidencia, en la página 229, con el permiso del rabino y el maestro autor, dice lo siguiente: si para Lacan lo real es aquello que se resiste a la simbolización, cabe decir que el hombre postdiaspórico es quien, como judío emblemático de las convulsiones de nuestro tiempo, se deja ver en la imposibilidad de simbolización de lo que él mismo significa. Ya no encuentra amparo en lo religioso, no es suyo el ideal nacional israelí, y la palabra judío con la que se designa es a la vez la que lo vuelve irreconocible, presencia que opera fuera del campo de la identidad, y aún así se aferra a ella, a esa palabra que lo ampara y lo desampara a la vez, a esa palabra que lo sitúa fuera del saber judío formalmente entendido para inscribirlo en el terreno escarpado e imprevisible de lo confuso, de los tanteos, de la conjetura y la convicción de ser judío lejos de toda certeza y contra toda propuesta apaciguadora. Con él, con ese hombre postdiaspórico, el judaísmo llega a ser algo que persiste y que vacila a la vez. La última cita. Ya me pasé el tiempo. Santiago cita, obviamente, a Levinas en Difícil Libertad. Interrogarse acerca de la identidad judía ya es haberla perdido, pero es todavía, en cierto sentido, seguir aferrándose a ella. De otro modo, uno se ahorraría la pregunta. Entre este ya y este todavía se dibuja el límite, tirante como una cuerda tensa, sobre el cual se juega, no sin riesgos, el judaísmo de los judíos. Así concluyo diciéndoles que es esta la contribución noble, valiente, amorosa y fiel de nuestro querido rabino laico secular Santiago Kovadlov. Él tira de esta cuerda, lo hace desde la faena que le es propia, la filosofía, su rabinato interpretativo. Tira entre Israel y la diáspora, entre lo particular y lo universal, entre la interrogación y el no ahorrarse las preguntas. Tira sin cortar y raja sin romper. Expande creativamente para que esta tensión que nos ofrece en su libro sea fértil, sea creativa, sea renovada, sea esperanzadora, sea auténticamente tan suya como judía. Muchas gracias. Comienzo estas palabras finales recurriendo a una excusa que me brinda el ya citado por Carlos Jorge Luis Borges. Dice así: no esperen
de mí nada hermoso porque estoy profundamente emocionado.